Vamos a ver el segundo bloque, la crítica a la moral y a la religión. Obviamente se sigue, una cosa se sigue de la otra, ¿no? La moral precisamente y la religión es uno de esos ídolos, ¿no? Si el libro que estábamos leyendo, que el uso de los ídolos, pues los ídolos es eso, ¿no? Tengo tradición, más da igual. Es una de esas cosas falsas, ¿no? Que rigen nuestra vida. Nuestra vida se guía por la moral, somos seres morales y entendemos que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero claro, lo que Nietzsche viene a decir es que eso no es así, que esa moral es una invención nuestra, una invención contra el miedo, ¿no? Eh, Posiblemente todos los falsos ídolos, estos, ¿no? Son los de los que pueden hacer bastante daño, porque son castrantes, ¿no? Porque aniquilan los instintos. Los instintos, lo que sentimos, ¿no? Es que es lo único real para Nietzsche, ¿vale? Lo único que realmente podemos decir que existe es lo que nuestra experiencia de la vida, cómo nosotros experimentamos el mundo. Eso es lo único que no podemos negar que existe. ¿Vale? ¿Qué relación pueda tener con otra cosa? Si existe otra cosa, eso ya, todo eso que era muy típico en Descartes o en Kant, aquí nos vamos a olvidar, porque lo único que sabemos es que hay un devenir, ¿no? Un cambio, devenir es un ir hacia algo, ¿no? Eh, y que bueno, lo único real es ese devenir, es ese cambio constante. Nuestros instintos son los que son y la moral, la religión, lo único que han hecho es castrarnos desde siempre. Decirnos que justo eso que nos apetece hacer es lo que no podemos hacer. ¿Por qué? Hombre, no, porque luego serás, si te aguantas, luego serás compensado. ¿Cómo? Pues de muchas maneras, ¿no? Porque tendrás, bueno, desde el punto de vista de la religión, porque pues tendrás una vida mejor cuando mueras y ahora no haces esto. Claro, si uno se pasa la vida no haciendo algo que quiere hacer, esperando una vida mejor y esa vida resulta que no existe, pues te puede dar mucha rabia. Hombre, no te da rabia porque total ya no te vas a enterar, no es que estés. Pero sí que puedes, yo qué sé, si te enteras un segundo antes de morir, pues yo voy a decir, coño, tú, ahora resulta que no existe nada. Puede ser un poco frustrante. Claro, si uno realmente no cree que exista nada más allá que la propia vida, ¿qué sentido tiene vivir una vida esperando otra cosa que crees que no existe y dejando de hacer lo que realmente te apetece hacer? Eh, Nietzsche se define a sí mismo, dice de sí mismo que es un inmoralista. Y ya empezamos con las contradicciones, ya empezamos a las posibles interpretaciones de Nietzsche. ¿Qué es ser un inmoralista? Es que está en contra de la moral. Ser un inmoralista es que lo que para mí está bien para él está mal y lo que para mí está mal para él está bien, es que es lo contrario. Ser un inmoralista es que niega que exista la moral. Sí, él niega que exista la moral, pero él constantemente está criticando, por ejemplo, a Sócrates. Está diciendo que Sócrates es un tipo que esto, que lo otro. Una de las interpretaciones que se puede hacer es que él se está quejando de la moral, de lo que se llama moralina, de esa moral superficial, falsa, que realmente nadie sigue, que todos decimos seguir, pero que nadie seguimos, ¿no? Que nos quejamos de cuando esas frases típicas de es que la gente, mira que es la gente, pero somos nosotros, la gente somos nosotros los que hoy no, pero otro día lo hacemos. Y quizá es eso, a lo mejor se refiere a eso, o a lo mejor se refiere a que realmente no tiene sentido el juicio moral, que tú no puedes juzgar a nadie. Pues no lo sé, vamos a ver que a lo largo de que conforme nos metamos en los distintos bloques, contradicciones va a haber muchísimas, ¿no? Quizá moralmente con lo único que puede simpatizar un poco es con la teoría emotivista de Hume. Él no es ni mucho menos un empirista porque él pertenece a otra época, pero sí que es verdad que si tuviéramos que meterlo en un equipo, antes lo meteríamos en el equipo de los empiristas que en el de los racionalistas, ¿no? Eh, la razón, la racionalidad, hemos dicho que era esa farsante, ¿no? Que creaba la ilusión de que existe el bien y el mal. Creaba muchas ilusiones, ¿no? Pero otra es esa, que existe el bien y el mal. Si lo comparamos con cuando hemos estudiado, por ejemplo, a Platón, ¿no? La idea de bien en Platón existe de verdad. Es justamente lo que existe. Este mundo que parece existir, justo es el que no existe. Claro, Nietzsche ve eso y dice, bueno, ¿estamos tontos o qué? Este es el mundo que existe. ¿Qué me estás diciendo? Ni de idea de bien, ni de Dios, ni de... O sea, me estás pidiendo que yo lleve una vida X porque existe una cosa que yo no puedo saber que existe, que tú me dices que existe, pero tú quién eres.
¿no? Para decirme que esto existe y que no existe. Bueno, pues sí, desde luego que Nietzsche en ese sentido no tiene nada que ver. Em, Claro, la moral es un atraso. Vamos a plantearnos un experimento mental. Vamos a pensar en unos extraterrestres que llegaran, esto no es de Nietzsche, ¿vale? Pero bueno, pensémoslo así por si queremos entender, si llegaran una inteligencia superior, ¿no? Una especie superior, una inteligencia supradesarrollada que llegase a la Tierra y dijera, uno tiene la sensación de que cuando Nietzsche habla de esto se refiere a que esta especie de que ha desarrollado tanto su intelecto, llegaría y diría, estos están muy atrasados, aún tienen moral. De hecho, parece ser que una de las cosas que habla Nietzsche, ¿no? El superhombre, será una especie superior a la humana y que su moral pues ya no será como la nuestra. Si es que tiene algo que podamos llamar moral, no será como la nuestra. Esto es un poco raro, lo veremos cuando llegue el momento. Tratando de hacer una lectura un poco eh, más positiva de Nietzsche, a lo mejor sí que hay momentos en la historia en los que las pasiones, ¿no? Los deseos, los instintos coinciden más o menos, o sea, lo que quieres hacer coincide más o menos con lo que debes hacer. Claro, es que eso también me imagino que a lo largo de la historia eso habrá sido muy desigual. Habrá habido momentos en los que básicamente era un desastre y momentos en los que más o menos pues tú podías hacer lo que querías hacer. Yo qué sé, no lo sé, eso está tratando de verlo desde un punto de vista positivo. En general hay que reconocer que nuestras vidas son un poco decadentes porque constantemente vivimos aplazando nuestros deseos. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que conformarnos constantemente desde que nacemos, somos como domesticados, ¿no? Bueno, y nos enseñan a no mostrar nuestros verdaderos deseos, ¿no? Es como está mal visto mostrar tus deseos, está mal visto decir lo que realmente quieres, tienes todo el tiempo que decir, oh no, bueno, sí, pero no, me sabe mal. Sí, pues eso. eh, claro, ¿eso significa que puede haber otra moral que es mejor? Claro, si eres un inmoralista, como dice Nietzsche que es, no es porque hay otra moral, pero en el fondo sí que hay algo que Nietzsche utiliza como criterio para, para juzgar, porque él sí que juzga realmente las vidas de los demás, ¿no? Las acciones, aunque diga que no lo hace. Otra de sus contradicciones. Y es que hay acciones que favorecen la vida y acciones que dañan la vida. Entonces, las acciones que favorecen la vida son positivas y las que dañan la vida son negativas. Pero él no es un relativista moral. Él no cree que todo valga, ¿vale? Él es un perspectivista. Veremos más adelante qué significa eso de perspectivismo. Él cree que, bueno, pues cada uno tiene que intentar potenciar su voluntad de poder y tiene que generar valores, sus valores, los valores que le hagan actuar, tienen que ser los que promuevan su voluntad, que suba, que crezca su voluntad de poder. Y en ese sentido, pues una de las características que tiene nuestra moral occidental es que es común, se supone, o pretendemos que sea común. Luego cada uno tenemos nuestras cosas, pero en general coincidimos en muchas cosas y para poder estar organizados pues tenemos que coincidir en muchas cosas, tenemos que más o menos tener claro qué cosas están bien, qué cosas están mal y él cree que eso es un error porque realmente es imposible que a todos nos venga bien, el mismo mal, que a todas nuestras vidas les venga bien que el bien y el mal sea lo mismo, ¿no? Él lo ve así. Claro, nosotros creemos que la moralidad es un hecho que existe, que es que el bien y el mal existe. Y claro, él dice, no, es que eso no existe, es pues un acuerdo, si quieres, o una convención, algo que ha inventado nuestra racionalidad, la racionalidad humana, para tener una vida más cómoda, para tener una vida menos terrorífica. ¿No? Porque el caos en el que vivimos, acordaos que el mundo es devenir, es cambio constante, nos produce miedo y tenemos que inventar ese tipo de cosas. Eh, Interesante o importante para cuando se habla de moral y de religión en Nietzsche es el concepto de moral de señores y de moral de esclavos. Él distingue entre dos tipos de moral. La moral de los señores, ¿no? Cuyos valores son independientes de lo que digan los señores, son independientes de lo que digan los demás, generan sus propios valores con independencia, repito, de
sí pensarán los demás que está bien o que está mal. Son fuertes, ¿no? Y siempre buscan satisfacer sus deseos frente a otra moral, la moral de los débiles, que es una moral reactiva, es decir, que reacciona a la moral del otro. El igualitarismo es una cosa que Nietzsche no soporta mucho, considera que es de débiles, que es reactivo, y los valores de los débiles siempre surgen como de la envidia, de la rabia. Imaginaos, por ejemplo, no sé, que se nos aparece una lámpara de esas que conceden deseos y, y decimos, pues yo quiero un coche, yo quiero un no sé qué, no sé cuánto, y alguien dice, alguien que va antes de mí dice, yo quiero lo que vaya a pedir David. Pues hombre, tío, pide lo que tú quieras, pero no pidas lo que yo voy a pedir, ¿no? Porque es como que estás esperando a ver qué pido yo para tú querer eso, porque no sabes lo que quieres. Pues realmente, ¿cómo podríamos resumir eso? ¿Eres un mierdas? Podría decirse, eres un mierdas, ¿no? No tienes valores. Estás esperando siempre es, pues si este tiene esto, yo también lo quiero, pero tú has dicho que lo querías. Porque si no has dicho que lo querías, ¿por qué ahora lo quieres porque lo tiene el otro. Bueno, esa es la moral reactiva de los débiles en opinión de Nietzsche, ¿no? Es la moral del rebaño, es la moral que coarta a los superiores y les hace sentir vergüenza por tener ideas propias. El rebaño, ¿no? Que condena a los espíritus libres. Todo esto también es peligroso. Este discurso, cuando se va masticando, pues se puede masticar hacia un lado o se puede rumiar hacia otro y es peligroso. Veremos que efectivamente lo es. Sí, esa moral de los débiles pues es antivital, ¿no? Vamos a considerar, por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, en alguien que se considera a sí mismo enfermo por ser homosexual, ¿no? Pues yo pensaría que realmente es un enfermo, pero no por ser homosexual, sino por considerar que ser homosexual es una enfermedad. Eh, pues eso podría ser el caso de la moral de los esclavos, ¿no? Que es una moral mmm, que no es una moral propia, es una moral que te impone otro. Alguien te dice cómo te tienes que sentir tú, ¿no? Bueno, no sé si estos ejemplos son muy buenos, pero tiene que quedar claro que lo que es el igualitarismo, ¿vale? Es síntoma de ser mediocre, ¿no? Querer lo que tienen los demás, no saber lo que quieres, sino querer lo que tienen los demás. Es en cierto caso un poco mediocre, sí. Para él, para Nietzsche, la libertad y la dignidad son cosas que se ganan, que no nos vienen dadas así como así, que tienes que conquistarlas. Eh, si pensamos en el caso del intelectualismo moral, como ya hemos dicho, pues desde luego sería lo más alejado del intelectualismo moral, es esa idea de que el conocimiento y la bondad, bueno, todo eso sería de lo más alejado que podría estar esa moral estaría muy alejada de la filosofía de Nietzsche. Otra de las cosas que se dice, ¿no? Y eso se comenta en El crepúsculo de los ídolos, es la moral de Cría y la moral de Doma. En este bloque también podríamos hablar de eso en un momento dado, si se nos queda corto, ¿no? No es exactamente lo mismo, porque la moral de cría es una moral que se aplica a la especie, ¿no? O a un grupo, se aplica al grupo, ¿no? Y tú seleccionas las naturalezas más adecuadas o las que tú consideras que son las mejores. Y la moral de doma es una moral de domesticación, en la que yo cojo a alguien y le castro le quito, lo mutilo, lo aniquilo sus instintos. Y como cuando cojo un perro y le pego bueno, yo no le pego, pero yo sé, pues le dices no, y entonces le obligas a que no mee y que mee en la calle. Pues de alguna manera nuestra moral ha sido una moral de doma, hemos sido domados, hemos sido domesticados, ¿no? Se nos ha hecho ver, nuestra moral es una moral de la resignación. Tranquilo, ¿no? No te quieres esto, pero aguántate, espérate. No es que yo quiero, no, es que todo lo que haces está mal. No es que me apetece, no, es que eso está mal. Si os fijáis en el listado de los pecados capitales, si le das la vuelta es el listado de las cosas que nos apetece hacer. Básicamente la gula, la lujuria, la avaricia, pues tener cosas, pues claro, tener cosas, pues si es que es lo que mola, tener más que... No tener el ascetismo, como el ascetismo, ¿qué mierda es esa?
Realmente tú, ¿vale? Tú te puedes convencer y decir, venga, no está bien, vivimos en una sociedad capitalista, esto no está bien, tal, pero en el fondo, ¿qué mola más tener o no tener? Pues tener cosas, muchas cosas, mejor, no sé por qué, pero es lo que te apetece. Y la lujuria, pues ni te cuento la lujuria. Pues gula, pues está muy bien la gula, pues comer cosas que te gusten mucho, ¿no? Y comer por gula, claro, pues ¿por qué va a ser? Pero nos convencemos de que eso no está bien. Y no digo que esté bien, solo digo que justo todo lo que nos apetece es lo que no se puede hacer. Es curioso. Sí que es verdad que hay unas religiones, ya estamos mezclando moral y religión, ¿no? En esto, porque realmente nuestra moral, por ejemplo, la moral occidental es una moral que tiene que ver mucho con la religión, ¿no? Porque de alguna manera hemos cogido esos valores del cristianismo y los hemos convertido en nuestros valores, aunque hayamos eliminado de la ecuación a Dios y al cristianismo. Pero si ya nos cogemos a las religiones, la religión cristiana es una religión que parece odiar la vida, ¿no? Yo qué sé, es que es la religión de los débiles. Los últimos serán los primeros, hombre. Por lo menos que vayan, si quieres que no sean los últimos otra vez, pero los primeros, tío, si han llegado los últimos, no, yo qué sé. Los primeros. Te dan un bufetón, pon la otra mejilla, la otra mejilla. Si quieres. Si quieres que no la lío, pero la otra mejilla, poner la otra mejilla que me estás diciendo, que me dé otra hostia en el otro lado. Pues ese tipo de cosas en las que parece ser, en las que Nietzsche interpreta que lo que se ha hecho es ensalzar, tomar como virtud lo contrario, es decir, si vale la fuerza, vale, pues tampoco está bien que el más fuerte gane todo, pero tío, que el más débil sea el que gane todo, hombre, pues también es un poco raro, ¿no? Nietzsche es un poco, pues le gusta más el dios belicoso del Antiguo Testamento, le gusta más, eh, yo qué sé, pues eso, considera que ese dios esas religiones del Antiguo Testamento, el código de Manú, el código de Manú es una religión que él habla de religión de cría, pero que es muy bestia, ¿no? Que hay unas castas, es una especie de código que algunas personas siguen en la India donde hay unas castas y bueno, los chandalas, que son la clase más baja, pues no puede comer determinadas cosas, no puede beber, pues es desastroso. Eh, Parece ser que Nietzsche defiende al principio esta moral de cría frente a la moral de doma, pero acaba diciendo que, y eso lo hemos leído en Crepúsculo de los ídolos, que moral de cría y moral de doma al final acaban siendo equivalentes porque la moral de cría necesita de la moral de doma para, para sustentarse, ¿no? Y bueno, eh, el odio principal de la religión cristiana es el odio al cuerpo. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo son cosas que son odiosas. Y los sacerdotes para Nietzsche pues son eso, enfermos, que cuidan de enfermos y que se creen que además están tan enfermos que se creen que su enfermedad la han causado ellos mismos. Es decir, ellos, como en el caso que hablábamos antes de ese homosexual que está enfermo, pero no por lo que él cree que está enfermo, pues nosotros estamos enfermos, pero no por lo que creemos que estamos enfermos. No estamos enfermos por, por creer que claro, es que fijaos la movida. La movida es que nosotros nacemos, y te dicen, tienes el pecado original. O sea, por nacer. Hostia, por nacer. Ya naces y ya tienes el pecado original. ¿El pecado original por qué? Porque Eva le dio una manzana, tal, porque comieron del árbol de la sabiduría. Y se dice, eso es porque, pues, no sé por lo que sea, pero yo nazco y ya he nacido y ya tengo un pecado. Hostia, si acabo de nacer, como que tengo ya un pecado. Pues a lo mejor la enfermedad es pensar eso, que naces ya, que efectivamente estamos enfermos, pero no, o sea, o pecamos, pero pecamos por, por pensar que eso es un pecado, digo yo.